Gritos olvidados. La historia que te contaré sucedió hace algunos años, aunque todavía siento que pasó anoche. Estaba en Caracas, en un barrio tranquilo, donde las noches solían ser pacíficas y el murmullo de las pocas personas que salían se mezclaba con los grillos y el ocasional ladrido de algún perro callejero. Había alquilado un departamento que, de entrada, me pareció perfecto, no era muy grande, pero suficiente para mí y tenía un precio sorprendentemente bajo. Quizás eso debió haberme puesto en alerta desde el principio. La primera noche fue tranquila. Me tomé el tiempo de desempacar algunas cosas, poner mis libros en orden, ordenar mis pocos muebles y finalmente, con algo de esfuerzo, logré dormir en mi nuevo hogar. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, un sonido extraño me despertó. Al principio, creí que era algún vecino que hablaba o discutía en voz baja. Pero entonces noté que no eran voces comunes, eran gritos. Gritos suaves, apagados, como si estuvieran siendo contenidos por alguna barrera. Me levanté y revisé en silencio, apoyando el oído contra las paredes, buscando algún indicio de dónde provenían esos sonidos. No parecía haber nadie despierto en el edificio, y todo estaba en calma, excepto esos gritos que parecían, de alguna manera imposible, venir desde dentro de las paredes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero, tratando de convencerme de que debía ser algún ruido de las cañerías o un eco extraño de algún lugar cercano, volví a la cama. Me tomó un rato conciliar el sueño. Pasaron algunas noches antes de que los gritos volvieran, pero esta vez fueron más intensos, desesperados. Sentí la piel erizarse y el aire del cuarto se volvió pesado, casi irrespirable. Al día siguiente, decidí que debía hablar con alguien sobre esto. Quizás, con suerte, encontraría una explicación lógica que calmara mi mente. Así que abordé a mi vecino del piso de abajo, un hombre mayor, de rostro inexpresivo y mirada perdida. Le pregunté si alguna vez había oído algo extraño en las noches, algún ruido, o si quizás las cañerías hacían ese tipo de sonidos. El hombre me observó por un segundo, con una mezcla de lástima y miedo en sus ojos, y entonces, con voz ronca, me contó algo que no esperaba escuchar. Hace años, me dijo, una pareja vivía en mi departamento. El hombre, alguien descrito como callado y trabajador, había sido, en un arranque de locura o desesperación, asesinado allí mismo por su propia esposa. Ella lo había apuñalado mientras dormía, y, según decían algunos, él ni siquiera llegó a despertar, solo soltó un grito ahogado, un último intento por aferrarse a la vida que se le escapaba. Desde entonces, los inquilinos que se atrevieron a vivir en ese departamento aseguraban escuchar esos gritos de madrugada, siempre entre las 2 y 3 de la mañana, como si su espíritu no pudiera descansar. Cuando el vecino terminó de hablar, me sentí envuelto en una niebla densa de incomodidad y miedo. Algo me decía que debía abandonar ese lugar, pero, al mismo tiempo, el pensamiento me parecía absurdo. ¿Gritos de ultratumba? ¿Espíritus? Intenté convencerme de que todo era solo una superstición absurda y decidí quedarme. A medida que las noches pasaban, la situación empeoró. Los gritos se hacían más frecuentes y, en una de esas madrugadas, no solo los escuché, también sentí un olor metálico, fuerte y penetrante, que me hizo pensar en sangre. Aún con los ojos cerrados, podía visualizar el cuarto invadido por sombras, sombras que parecían reptar por las paredes, acercándose lentamente a la cama. En varias ocasiones, me sentí como si una presencia invisible se inclinara sobre mí, susurrando palabras incomprensibles al oído. Con el paso de los días, mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir bien, y cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas en las que estaba atrapado en un cuarto sin puertas ni ventanas, mientras el eco de los gritos llenaba el espacio, aplastándome. Empecé a despertar con arañazos en los brazos y el cuello, marcas finas y precisas que parecían haber sido hechas por algo afilado. Pasaba los días en un estado de vigilia constante, incapaz de concentrarme en mi trabajo o en cualquier actividad, consumido por el miedo a la llegada de la noche. Una madrugada, los gritos fueron diferentes. No eran los usuales sonidos ahogados de desesperación, sino gritos violentos, furiosos, que retumbaban en las paredes.
Me levanté de la cama en pánico y corrí hacia la puerta para salir de allí, pero, cuando intenté abrirla, la cerradura no cedió. Parecía estar trabada. La sensación de estar atrapado en ese lugar era asfixiante, como si el departamento mismo me estuviera reteniendo. Entonces sucedió algo aún más aterrador. Vi una sombra al otro lado de la habitación, un contorno humano que parecía surgir de la pared. No tenía rostro, pero sus ojos, dos pozos oscuros, estaban fijos en mí. Sentí su odio, su desesperación, y supe, en ese instante, que lo que sea que estuviera en ese departamento quería hacerme daño. Estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras la sombra avanzaba lentamente, arrastrándose hacia mí. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho en años. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero el olor a sangre permanecía. Aún temblando, volví a la cama, pero esa vez me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a cerrar los ojos. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y agotamiento. Cada ruido, cada crujido, me hacía saltar. Al final, en una tarde de desesperación, decidí buscar ayuda y llamé a un sacerdote para que bendijera el lugar. Era un hombre joven, pero había algo en su semblante que inspiraba respeto. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpir, y luego recorrió el departamento murmurando oraciones. Su rostro se tornó sombrío cuando llegó a la habitación donde había visto a la sombra. «Este lugar está marcado por un dolor profundo», me dijo, finalmente. «El alma de aquel hombre sigue aquí, atrapada por su sufrimiento y su rencor. No sé si podré liberarlo, pero haré lo posible». Después de que el sacerdote se fue, el departamento pareció calmarse por un tiempo. Pero la calma fue breve. Una semana después, los gritos volvieron, y esta vez, no solo los escuchaba en las madrugadas, también durante el día, como un eco distante que reverberaba en mi mente. Empecé a perder la noción del tiempo, a ver sombras en cada rincón, y una noche desperté con la certeza de que alguien estaba observándome. Al abrir los ojos, vi la figura de un hombre de pie junto a la cama. Era alto y delgado, con los ojos hundidos y una expresión de dolor y rabia que me heló la sangre. En sus manos sostenía un cuchillo ensangrentado. Intenté gritar, pero no pude, mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras él se inclinaba hacia mí, sus labios moviéndose en un murmullo inaudible. El pánico fue tal que sentí que mi corazón se detendría en cualquier momento. Fue entonces cuando, en un último intento de protegerme, cerré los ojos y me acurruqué en la cama, deseando que todo terminara. Sentí el frío de algo que se posaba sobre mi pecho, una presión que me impedía respirar, y pensé que aquel espíritu, o lo que fuera, finalmente había decidido tomarme. Pero, de repente, todo se desvaneció y me encontré en un silencio absoluto. Al día siguiente, empacando mis cosas con manos temblorosas, decidí abandonar el departamento sin mirar atrás. No pude siquiera pensar en recuperar el depósito. Lo único que quería era salir de ese lugar y dejar atrás esa pesadilla. Los meses que siguieron estuvieron llenos de terapias y noches sin dormir. Me tomó mucho tiempo volver a sentirme seguro, pero, incluso ahora, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, aún despierto a veces en la madrugada, con el eco de aquellos gritos resonando en mi mente, preguntándome si alguna vez podré escapar realmente de ese departamento. De aquel hombre que, atrapado en su propio dolor, sigue buscando, noche tras noche, alguien que escuche su último grito. El visitante de la noche. Me llamo Lucía, soy madre de una niña pequeña y hace unos meses alquilamos un departamento en Montevideo, en un edificio antiguo y algo descuidado, de esos que parecen tener un aura misteriosa que no puedes ignorar. Las paredes son gruesas, con marcas de otros tiempos, y los techos altos resuenan con un eco sutil que se siente incluso en el silencio. Me parecía ideal para comenzar una nueva etapa con mi hija. Un cambio de aires, pensé, algo nuevo que nos distraiga de los problemas que había dejado atrás. Todo empezó unas semanas después de mudarnos. A los pocos días, mi hija Clara comenzó a hablar de un amigo. No era raro que inventara juegos o personajes, como cualquier niño, así que no le presté mucha atención. Es un amigo que me visita en las noches, decía, y yo sonreía,
creyendo que sería algún compañero imaginario. La miraba reírse y conversar, con sus gestos inocentes, y me decía que todo eso era parte de la magia de su niñez. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a tornarse inquietantes. En las madrugadas, la escuchaba susurrando, como si conversara con alguien más. Pensé que tal vez hablaba dormida o que simplemente estaba jugando en sus sueños. Pero su voz era clara, con esas risitas contenidas que parecía querer disimular. No quería interrumpirla, parte de mí sentía una curiosidad extraña, como si temiera descubrir lo que estaba ocurriendo. Hasta que una noche, sentí un escalofrío al escuchar a Clara susurrar: «No te acerques a mamá, no quiere que estés aquí». Recuerdo cómo me estremecí. Me levanté, inquieta, y caminé hasta su habitación. Estaba casi completamente a oscuras, con la pequeña luz nocturna proyectando sombras alargadas por el suelo. Cuando abrí la puerta, vi a Clara sentada en su cama, mirando hacia la pared, como si alguien estuviera frente a ella. Su rostro mostraba una mezcla de concentración y temor, y por un segundo tuve la extraña sensación de que había otra presencia en la habitación. Intenté sacudir la idea de mi mente, diciéndome que solo era mi imaginación, un mal sueño, tal vez. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté con calma sobre su amigo. Clara me miró, confundida, y me dijo que era el señor de la ventana, como si fuera algo completamente normal. Me explicó que a veces venía y se sentaba junto a su cama, que a veces jugaban juntos, pero que otras noches simplemente se quedaba ahí, observándola en silencio. Me aterrorizó escucharla hablar con tal naturalidad sobre algo que, claramente, no era normal. Le pregunté si el señor de la ventana era bueno o si alguna vez le había hecho algo. Clara negó con la cabeza, diciendo que él no hacía nada, solo la miraba. Su respuesta no me tranquilizó en absoluto. Durante el día intenté convencerme de que solo era un juego de su mente infantil, una forma de hacer más llevadera la soledad de su cuarto, pero algo en su tono y su mirada no me dejaba en paz. Esa misma noche, decidí quedarme despierta. Quería comprobar con mis propios ojos si mi hija realmente tenía un visitante nocturno o si todo era fruto de su imaginación. Me senté en el sofá, mirando hacia el pasillo que llevaba a su habitación, con las luces apagadas y un nudo en el estómago. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, escuché a Clara murmurar de nuevo. Contuve la respiración y me acerqué en silencio. Desde el umbral, observé la escena. Clara estaba recostada en su cama, pero no sola. Había una figura junto a ella, inclinada sobre su cuerpo, una silueta oscura que parecía de un hombre alto, con los hombros encorvados, como si estuviera susurrándole algo. Mi corazón martillaba en el pecho, y por un instante me quedé congelada, intentando procesar lo que estaba viendo. Di un paso atrás, y el suelo crujió bajo mis pies. La figura alzó la cabeza, y aunque no tenía rostro definido, pude sentir su mirada. Era una sensación de desamparo total, de vulnerabilidad. Esa cosa me había visto. En un impulso irracional, me lancé hacia el interruptor de la luz y la encendí, bañando la habitación en un resplandor amarillento. La figura desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí, y Clara parpadeó, desconcertada, mirándome sin comprender. Intenté hablar con ella, pero parecía completamente normal, como si no entendiera por qué yo estaba tan alterada. «¿Por qué estás aquí, mamá?», me preguntó con voz adormilada, y yo, incapaz de responder, solo la abracé, sintiendo que la situación se escapaba de mi control. Desde esa noche, todo en el departamento comenzó a tornarse oscuro, pesado. Sentía una presencia constante, una sensación de ser observada, de que alguien me seguía cada vez que caminaba por los pasillos. Las luces parpadeaban y había momentos en los que sentía el aire gélido, como si alguien estuviera a mi lado, respirando en mi nuca. Mis noches se volvieron interminables, un ejercicio de resistencia en el que me forzaba a mantenerme despierta, a estar alerta. Las visitas de aquel ser se hicieron más frecuentes y Clara comenzó a cambiar. Se volvió cada vez más callada, distante. A veces me miraba con esos ojos oscuros y me decía cosas que no podía entender, palabras en otro idioma o frases incoherentes que parecían salir de sus labios sin que ella las comprendiera.
Había noches en las que escuchaba sus risas apagadas mezclarse con susurros bajos, voces que no eran suyas. Finalmente, desesperada, decidí que no podía seguir viviendo allí. Tenía que proteger a mi hija, aunque no comprendiera del todo contra qué. Empecé a empacar nuestras cosas, tratando de hacer todo rápido, de evitar cualquier encuentro con esa cosa que habitaba las noches en el departamento. Fue en nuestra última noche que sucedió algo que nunca podré olvidar. Eran cerca de las 3 de la mañana y una vez más escuché susurros desde la habitación de Clara. Sabía que era nuestra última noche allí, que al día siguiente nos iríamos para siempre, y aún así, algo en mi interior me decía que debía entrar y enfrentar aquello, descubrir qué era lo que estaba acosando a mi hija. Abrí la puerta despacio, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Clara estaba despierta, mirando hacia la esquina de su habitación. No había nada visible, pero podía sentir una presencia, algo denso, algo oscuro. Era como si el aire se tornara espeso, cargado de una energía pesada y maligna. Clara giró su cabeza hacia mí y en sus ojos vi algo que no era propio de ella, una mirada ausente, vacía, como si su pequeño cuerpo estuviera siendo controlado por otra cosa. Con voz temblorosa, le pedí que se acercara, pero no se movió. Su rostro permanecía inmóvil y sus labios comenzaron a moverse, repitiendo una y otra vez palabras incomprensibles. Luego, en un tono bajo y profundo, una voz que no le pertenecía susurró: «Ella es nuestra. Siempre ha sido nuestra». Aterrándome, retrocedí un paso, intentando gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor y aquella presencia invisible parecía acercarse, rodeándonos en la penumbra. Clara me miraba y detrás de ella, la sombra de aquel hombre, ahora claramente visible, comenzó a tomar forma, con brazos alargados y un rostro indefinido, como un vacío absoluto que me observaba. No sé cómo reuní el valor para tomar a mi hija en brazos y correr. Salí de allí sin mirar atrás, escuchando risas y susurros que me perseguían hasta la puerta. Cuando por fin llegamos al pasillo, sentí que el aire se aligeraba, como si aquella entidad maligna estuviera atada al lugar, incapaz de seguirnos. Mis manos temblaban y las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Nos fuimos aquella madrugada, sin decir una palabra. Nunca regresé a ese departamento y nunca pude olvidar lo que sucedió allí. Durante meses, Clara parecía ajena a todo lo que había ocurrido, como si todo hubiera sido un sueño o una pesadilla de la que no podía recordar los detalles. Sin embargo, a veces, en las noches de silencio, la veo mirar hacia la ventana de nuestro nuevo hogar con una expresión ausente, como si todavía estuviera esperando a alguien. Y aunque intenté olvidarlo, en mi mente aún resuena la última frase que escuché aquella noche, pronunciada en aquella voz que no era humana. Ella es nuestra. Siempre ha sido nuestra. Ahora vivo con la inquietud de que algún día ese ser encontrará la manera de regresar, de encontrar a mi hija de nuevo. Porque sé, en lo más profundo de mi alma, que aquel amigo no se ha ido para siempre. Solo está esperando, pacientemente, a que baje la guardia. La sombra en el reloj. Cuando me mudé a aquel pequeño departamento en La Paz, Bolivia, no esperaba mucho. Era solo un lugar temporal, un espacio que parecía acogedor y estaba a buen precio. Al entrar, el ambiente tenía un toque anticuado, la pintura desgastada, las paredes llenas de historia, y muebles viejos que parecían haber pertenecido a varios inquilinos antes que yo. Todo estaba en orden, o al menos eso creí. Mi primera noche transcurrió sin problemas, el silencio era denso, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, la segunda noche descubrí algo que me hizo fruncir el ceño. Mientras guardaba mis cosas en el pequeño armario del dormitorio, noté un viejo reloj de pared. Era de madera oscura, con finas grietas que atravesaban la esfera. Parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Noté, con cierto alivio, que estaba sin pilas y lo dejé en el fondo del armario, cubierto por una caja de mis propias pertenencias. Esa noche me costó dormir. El aire era pesado y la temperatura bajaba más de lo que debería. Finalmente, logré conciliar el sueño,
solo para despertarme en la oscuridad absoluta sin saber por qué. El departamento estaba en silencio, pero había una especie de murmullo, un eco persistente que parecía venir de alguna parte. Era un sonido extraño, un tic-tac insistente. Fue en ese momento que recordé el reloj. Me levanté, convencido de que era algún ruido de la calle o un aparato viejo funcionando mal. Fui directo al armario, y ahí estaba el reloj, en silencio, tal como lo había dejado, sin pilas ni cuerda. Regresé a la cama, incómodo pero decidido a ignorarlo. Eran las 3 de la mañana cuando volví a caer en un sueño superficial. A la noche siguiente, exactamente a la misma hora, me despertó ese mismo sonido. Tic-tac, tic-tac, repetitivo y constante, como si el reloj hubiera cobrado vida por sí mismo. Me acerqué al armario y lo abrí con manos temblorosas, solo para encontrar el reloj funcionando, sus agujas moviéndose lentamente, cada segundo marcado con una claridad escalofriante. Y entonces, justo al llegar a las 3:01, se detuvo, en completo silencio, como si nunca hubiera estado funcionando. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba mal. El reloj no tenía pilas, y aunque intentaba convencerme de que podría haber algún mecanismo escondido o alguna razón lógica, el miedo ya comenzaba a invadirme. Los días que siguieron fueron aún más inquietantes. Cada noche, a las 3, el tic-tac empezaba de nuevo. Era como si el reloj hubiera sido poseído, como si estuviera atrapado en un ciclo de tiempo eterno. Intenté sacarlo del armario y colocarlo en la sala, con la esperanza de que la distancia me ayudara a descansar, pero no fue así. No importaba dónde lo pusiera, a las 3 el sonido retumbaba en cada rincón del departamento, como si estuviera vibrando en las paredes, como si el tiempo mismo se estuviera doblando y rompiendo con cada tic. Decidí investigar sobre el departamento, esperando encontrar una explicación. Después de varios días de preguntar a los vecinos y en la administración, descubrí algo perturbador. Aquel reloj pertenecía a un antiguo inquilino que había muerto en el departamento y, según los rumores, su deceso había ocurrido exactamente a las 3 de la mañana. Lo encontraron en el suelo, con los ojos abiertos y su reloj detenido a esa misma hora. Desde que supe la historia, mis noches fueron cada vez peores. Ahora, además del tic-tac, a menudo sentía una presencia en la habitación. Una sombra que parecía desvanecerse justo cuando intentaba verla, un susurro en el aire que apenas era perceptible pero que estremecía mi piel. El reloj parecía traer algo oscuro y hambriento, como si el alma del hombre estuviera atrapada en esos engranajes, en esa maquinaria imposible. Una noche, el reloj no solo sonó, también comenzó a moverse de su lugar. Lo dejé en una esquina del salón antes de irme a dormir, pero cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación, encima de la mesita de noche, con las agujas congeladas a las 3:01. Aterrado, decidí deshacerme de él. Al día siguiente, salí temprano y lo dejé en un basurero lejano, en el otro extremo de la ciudad. Pero esa noche fue la peor de todas. A las 3, el tic-tac comenzó otra vez, esta vez más fuerte, más retumbante. Era como si el reloj nunca se hubiera ido, como si estuviera dentro de las paredes. Desesperado, me levanté, intentando ubicar el origen del sonido, pero solo encontraba oscuridad y silencio denso. El tic-tac seguía, y a medida que avanzaban los segundos, sentía una presencia acercándose, un susurro helado que se transformaba en un aliento en mi cuello. En un acto de desesperación, encendí todas las luces, pero eso solo intensificó la sombra que se reflejaba en las paredes. Parecía humanoide, una figura borrosa con una expresión de agonía atrapada en su rostro, observándome desde el rincón más oscuro de la habitación. Sus ojos eran dos pozos vacíos, como si el tiempo y la muerte se hubieran fusionado en esa mirada. Intenté hablar, gritar, pedirle que se fuera, pero mis palabras salían ahogadas, el aire frío se espesaba y cada palabra se desvanecía en un eco imposible. Me quedé en vela toda la noche, y cuando el primer rayo de sol entró en la habitación, la figura se desvaneció. Pensé que tal vez había logrado librarme de ella, que la luz del día podía disipar su presencia. Pero el reloj estaba de vuelta en mi mesita, con sus agujas paradas a las 3:01.
Cada día siguiente fue peor. El tic-tac comenzaba no solo a las 3 de la mañana, sino también en cualquier momento en que estaba solo. Se transformó en un sonido omnipresente, un eco que se instaló en mi mente. Ya no era el departamento lo que estaba embrujado, sino yo. Me sentía seguido, incluso fuera de casa. En el trabajo, en la calle, en cada silencio podía escuchar el tic-tac, como un recordatorio de que había algo más que tiempo atrapado en ese reloj. Una noche, exhausto y al borde de la locura, tomé el reloj y lo arrojé al suelo, rompiéndolo en pedazos. Pero al romperse, en lugar de detenerse, el sonido del tic-tac se intensificó, como si la esencia misma del inquilino muerto se hubiera liberado. En ese instante, la figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez era corpórea, tangible, y se movía hacia mí con una lentitud insoportable. Sentí el aire volverse denso, y cada paso que daba hacia mí era un segundo más que se añadía a la agonía de estar atrapado en ese instante. Intenté moverme, pero estaba paralizado, el frío me invadía, y en mi último esfuerzo por escapar, cerré los ojos y me resigné. Sabía que esa noche no habría mañana, que el reloj era más que un simple objeto. Era un portal, un enlace con la muerte, y yo, sin saberlo, había permitido que esa presencia cruzara. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue el tic-tac, un sonido que ya no era metálico, sino un eco de mis propios latidos. Prisionero en las paredes. Hace poco alquilé un pequeño departamento en San José, un lugar modesto en un edificio de 3 pisos que parecía arrastrar el peso de los años en cada grieta de sus paredes. Era viejo, con el típico aroma a humedad y madera podrida que tienen esos lugares donde la historia parece acumulada en cada esquina. Sin embargo, el alquiler era económico y, siendo honesto, no estaba en posición de ser exigente. Solo necesitaba un lugar donde dormir, un sitio que pudiera llamar hogar, aunque fuera temporal. La primera noche que pasé en el departamento fue, en su mayoría, tranquila. Me acomodé en un colchón que había traído y lo coloqué en el piso. Los muebles que venían con el lugar parecían no haber sido tocados en décadas y me inquietaba la idea de usarlos. Había algo en la forma en que el polvo se acumulaba en los rincones, en las manchas de humedad que se esparcían como sombras abstractas en el techo, que me hacía sentir observado. Pero me convencí de que era solo mi imaginación. A medianoche, un golpe seco me sacó del sueño. Un único golpe fuerte contra la pared de mi habitación, como si alguien al otro lado hubiera dejado caer algo pesado. Me incorporé, aturdido, y me quedé en silencio, esperando oír algún otro ruido, algo que me indicara que era solo un vecino descuidado. Pero no hubo nada más. Volví a dormirme, aunque en algún rincón de mi mente, la inquietud comenzó a echar raíces. La segunda noche, los golpes regresaron. Esta vez eran más constantes y fuertes, como si algo, o alguien, estuviera atrapado detrás de las paredes y buscara desesperadamente salir. Eran golpes insistentes que parecían seguir un ritmo. Empezaban despacio y luego se intensificaban, como si aquello que estaba atrapado quisiera asegurarse de que escuchara su presencia. Me acerqué a la pared de donde provenían, presionando mi oído contra ella, tratando de percibir algún sonido, alguna señal de que había otra persona. No escuché nada, salvo el eco lejano de mi propia respiración. Entonces, encendí la luz y me di cuenta de algo que antes no había notado, marcas de manos en la pared, justo donde yo había puesto la oreja. Eran como sombras desdibujadas, impresas en la pintura descascarada. Parecían manos humanas, pero al tocarlas, no eran nada más que manchas, sombras que no deberían estar allí. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero me obligué a no pensar demasiado en ello. Me dije que eran manchas antiguas, quizás el resultado de alguna filtración o la pintura desgastada. Intenté tranquilizarme y regresé a la cama. Las noches siguientes se volvieron un tormento. Los golpes se repetían y cada vez eran más intensos. A veces, escuchaba como si alguien arañara la pared con uñas largas y huesudas. El sonido era horrendo, como si la carne se desgarrara al rozar el concreto. En las madrugadas me encontraba sudando frío, incapaz de conciliar el sueño,
con los ojos abiertos en la penumbra, escuchando como aquel ser, porque ya estaba convencido de que algo no humano habitaba esas paredes, trataba de liberarse. Un día, después de una de esas noches de terror, decidí investigar. Comencé a preguntar entre los vecinos sobre la historia del edificio, tratando de ser sutil, pero la mayoría parecía incómoda al hablar del tema. Fue un hombre mayor, que vivía en el tercer piso, quien me dio algo de información. Según él, hacía años, un hombre que había alquilado mi departamento desapareció de la noche a la mañana. Nadie supo a dónde fue ni por qué se fue de manera tan abrupta. Lo más extraño, contaba el vecino, era que había dejado todas sus pertenencias. Casi como si se hubiera desvanecido, dijo en un susurro, como si temiera que las paredes lo escucharan. Cada noche, las manifestaciones se volvían más agresivas. Ya no eran solo golpes, podía escuchar murmullos, palabras incomprensibles, pero cargadas de un dolor y una desesperación imposibles de describir. Me acercaba a la pared, atraído por esos sonidos, como si alguna fuerza invisible me empujara a escuchar. Algunas veces, los murmullos sonaban tan cerca que sentía como si algo caliente y húmedo rozara mi oreja, pero cuando me giraba, solo encontraba la nada, una penumbra abrumadora. Una madrugada, en uno de esos momentos de extrema tensión, me armé de valor y golpeé la pared. Fue un impulso, una reacción visceral al constante acoso de ese ser atrapado. Grité, exigiendo que se detuviera, que me dejara en paz. Pero los golpes del otro lado no se detuvieron, al contrario, se hicieron más violentos, como si aquello que estaba allí comprendiera mi desafío y quisiera responder a mi insolencia. Escuché el sonido de uñas desgarrándose contra la pared, dejando surcos profundos en la pintura y el concreto. Era como si quisiera atravesarla, y sentí que pronto lo lograría. A la mañana siguiente, noté algo que me hizo dudar de mi cordura. En la pared donde había golpeado, las marcas de manos se habían multiplicado. Ya no eran solo unas pocas, había docenas, pequeñas y grandes, impresas como sombras oscuras. Algunas incluso parecían más detalladas, como si los dedos hubieran quedado grabados en la pintura húmeda. Estaba seguro de que eran nuevas, no podían haber estado allí antes. Algo en mí se rompió, un hilo invisible de racionalidad que me obligaba a mantenerme en ese lugar. Decidí que tenía que irme, no importaba lo que costara. Ese lugar estaba maldito, y yo era solo su víctima temporal. Esa misma tarde, empecé a empacar mis cosas, decidido a largarme antes de que el sol se escondiera. Pero cuando estaba a punto de salir, el dueño del edificio me interceptó en el pasillo. Parecía molesto y me preguntó si todo estaba en orden. Tragué saliva, sin saber si debía contarle la verdad. Finalmente, me armé de valor y le hablé de los ruidos, de las marcas en las paredes. El dueño me miró con una mezcla de incredulidad y resignación. «Eres el cuarto inquilino que sale de ese departamento en menos de un año», dijo en voz baja. «Todos se quejan de lo mismo. Pero, ¿sabes? Nadie ha vivido aquí tanto tiempo como tú». Esas palabras me helaron la sangre. Cuarto inquilino en un año. ¿Qué había en ese lugar que hacía que la gente huyera? No esperé más respuestas y me dirigí hacia la puerta de salida. Esa última noche en el departamento fue la peor de todas. Los golpes comenzaron a la medianoche, como siempre, pero esta vez la intensidad fue demencial. Cada golpe retumbaba en el suelo, en las paredes y en mi cabeza. Las luces parpadearon y en un momento se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero no podía moverme, estaba paralizado por el miedo. Entonces lo vi. Una figura translúcida, emergiendo de la pared. No tenía forma definida, era apenas un contorno humanoide, pero sus ojos, o lo que parecía ser su mirada, estaban clavados en mí, llenos de una desesperación y odio indescriptibles. Extendió una mano hacia mí, y fue en ese instante cuando sentí que algo me sujetaba los tobillos, como si múltiples manos surgieran del piso y de las paredes, intentando arrastrarme hacia ellas. Supe que, de alguna manera, el departamento quería encerrarme en él, como si ese espíritu atrapado deseara compañía, alguien que compartiera su sufrimiento eterno. Luché con todas mis fuerzas, gritando y sacudiéndome.
Logré liberarme de aquel agarre invisible y corrí hacia la puerta, pero al intentar abrirla, me di cuenta de que estaba cerrada, como si algo la hubiera bloqueado desde fuera. La figura en la pared avanzaba hacia mí, extendiendo sus manos, y en un último esfuerzo, lancé mi cuerpo contra la puerta, una y otra vez, hasta que finalmente cedió. Caí al pasillo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Me levanté sin mirar atrás y bajé corriendo las escaleras, tropezando y golpeándome en el camino. No me importaba, solo quería salir de allí. Nunca regresé por mis cosas. Dejé todo atrás, convencido de que ese departamento había cobrado vida, que de alguna forma era un ente en sí mismo, un hambriento de almas para llenar el vacío de su eterna soledad. A veces, en mis sueños, escucho esos golpes, ese sonido inquietante de uñas desgarrando una pared. Y me despierto en medio de la noche, con la certeza de que algo o alguien todavía me está buscando, todavía golpeando desde el otro lado de la pared, esperando el momento en que vuelva a caer en sus manos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.